Un abrazo a todos nuestros radioescuchas. Gracias por sus comentarios en YouTube, vía WhatsApp. Gracias por seguirnos. Estamos pronto a finalizar este año, así que siempre la gratitud nunca está de más para todos ustedes. Y abrimos este nuevo programa del día de hoy en Radio Yo Soy Digital Chile con Trinidad Silly, Viviana Mazouro y mi nombre es Cecilia Marros. Así que le doy la palabra a Trini para ver qué cuento nos trajo esta semana. Adelante. Gracias, Ceci. Queridas compañeras, queridos radioescuchas, volvemos con una autora irlandesa de la que habíamos leído un cuento de un libro que se llama Antártida. Hoy vamos a sobrevolar un cuento que lleva el mismo nombre del título, Recorre los Campos Azules. La traducción es de Jorge von der Weyden. En la capilla, las mujeres llegaron con flores. Estremecimiento de duda se extendía por los bancos. El sacerdote alzó la cabeza y se quedó mirando fija las puertas abiertas. John Lawler subía los escalones para entregar a su única hija. Los novios expresaron sus votos y Jackson le puso a ella en el dedo el sencillo anillo de oro. Ahora el sacerdote estaba fuera y contemplaba los terrenos de la capilla. Se encaminó a la casa donde se celebraría la fiesta. Finalmente, él se acerca y los saluda. Les deseo lo mejor, les dijo el sacerdote. Finalmente ella lo mira. La necesidad de un trago se le impone y se dirige al bar. Hola, padre, dice una de las invitadas. Miss Dunn. Fue una ceremonia decorosa, le dijo. Usted la hizo corta y agradable. Espero que ahora ellos sean felices. Solo el tiempo lo dirá, respondió ella. Va al bar y pide un whisky caliente. Mr. Jackson, la madre del novio, se le acerca y conversan. Bueno, ahora me queda solo uno y Dios sabe, puede que me quede con él hasta el final de mis días. ¿No cree que se casará? ¿Quién lo querría? Es una verdadera lata, eso es lo que es. Comienza a pensar en Navidad y en su madre, en cómo ella vertía la cerveza negra en el pudín y lo hacía revolver. Lo hacía desear sin obligarlo, lo había alentado a ser sacerdote. Luego se le acercó Lawlor, el padre de la novia. El sacerdote recibió un dinero en la palma de las manos. Algo por sus molestias, le dijo Lawlor en voz baja. Gracias, aceptó él. Cuando a una mujer se le mete algo en la cabeza, uno no puede interponerse en su camino. Es mejor salirse de entre medio. Conversan los dos. Bueno, le dice el sacerdote, si llegara a necesitarme, sabe dónde estoy. Espero no tener que llamarlo, dice Lawlor. Hubo un tiempo, em, hubo un tiempo en que ellos habrían esperado que él no hubiese podido oír. Las bodas son difíciles, la bebida fluye y las palabras salen. Una mujer ve cómo su hijo desperdicia su vida con una mujer de menor valía. En el extremo de la barra, sosteniendo una pinta de cerveza negra, está el novio. Levanta la copa y le sonríe. El sacerdote alza el whisky y bebe un sorbo. Nunca antes, hasta ahora, se le había ocurrido que Jackson podría saber. Lo sientan al lado de algunos de los invitados. Él bendice la mesa. Se vuelve a juntar con la señora Dunn y ella le comenta, conozco a un personaje en el trayecto en el que me vengo, le dice la señora Dunn. Es un
chino. ¿Usted lo conoce, padre? No, responde él. Bueno, no debe conocerlo, no es cristiano, pero hay gente que baja a verlo para curarse. Es un refugiado. Redmond, el de la cantera, lo contrató como jornalero y ahora está ahí cuidando las ovejas. Si algo le duele, el chino es el tipo justo para reparar los dolores, pero no sabe decir ni una sola palabra en inglés. Buenos días a todos, grita de pronto el padrino, ¿no? Espero que se hayan llenado. Cuando mi hermano empezó a cortejar a Kate, dice el padrino, aquí presente, todos dijimos que nunca conseguiría conquistar a una chica tan fina. Ahora que vemos que lo hizo, qué lástima que no tenga una hermana. Lawlor le saca el micrófono de la mano. Dice que está contento de que su única hija haya encontrado a un buen marido. Dice que hizo todo lo que pudo para educarla bien y que a pesar de que la madre no podía estar allí, sabe que los está viendo y bendiciendo ese día. El novio abre una hoja de papel. La novia está sentada en silencio, rodeada por todos los hombres que dan discurso. Mientras ahí está sentada acariciando el pie de su copa, el sacerdote recuerda algo. Es un recuerdo claro y vívido que le provoca deseos de estar solo. El sacerdote, en fin, bendice la mesa y él le ruega a Dios que le muestre cómo ser sacerdote. Se quedará para ver el baile y luego se irá. Jackson la atrae a sus brazos. Ella parece acceder voluntariamente. De pronto, en una imprudencia del padrino, a la novia se le rompe el collar de perlas. Mientras las perlas se van saliendo del hilo, el sacerdote se queda paralizado. En su mano se siente caliente con el calor de ellas. Eso más que ninguna otra cosa de las sucedidas ese día lo sobresalta. Cuando el sacerdote le pone la perla en la mano a la novia, ella lo mira a los ojos. Hay lágrimas en ella. Es lo que ella una vez deseó, pero dos personas difícilmente quieran lo mismo en un determinado momento de la vida. A veces esa es la parte más difícil del ser humano. Lo siento, dice él. Lawlor lo mira fijo, pero llega Brin y pone fin a la situación. El novio tiene agarrado al padrino por el cuello. Pendejo de mierda, ruge. El sacerdote se marcha, se detiene ante una ventana, ve que hay una muchacha profundamente dormida con un libro abierto. Le gustaría entrar y despertarla para decirle que así le dará tortícolis, pero continúa caminando hacia la casa parroquial. Así que está casada. Al cabo de unas millas puede oír camino abajo el reconfortante ruido del río. Ella fue para que le firmara una tarjeta de misa por su madre. Él le pidió que se acercara, que se sentara junto a él. Nunca tuvo la intención de tocarla. Extendió la mano sencillamente para sentir el calor del fuego en su cabello. Eso fue todo lo que quiso hacer él, pero ella malentendió el gesto y le aferró la muñeca. Siempre se encontraban en lugares apartados. Una vez se toparon con Miss Dunn en la playa. Ni ese día ni ningún otro hizo la menor insinuación de haberlos visto. Ellos estaban en silencio, atrapados en la certeza de saber que nunca nada volvería a ser igual. Ahora ella está casada. Lo último que quiere es compañía, pero sus pies, con una voluntad propia, lo llevan a través del prado. Cuando empuja el sencillo portón de madera, chirría. El sacerdote se queda ahí. En cuanto golpea, se vuelve para irse. Sí, le sonríe, pase. El sacerdote retrocede. Buenas noches. Sí, dice el chino. El chino mira los pies del sacerdote.
Sí, dice el chino, usted problema. El chino se ríe, toma un vaso de un anaquel, saca unas hojitas secas de una lata, sirve agua hirviendo, llena un vaso, se lo entrega. Tiene un gusto amargo y le quema la lengua. Pasaron 3 años desde la última vez que alguien lo tocó y la ternura de las manos del extraño lo alarma. Le saca las medias, los pulgares presionan sus dedos, sus talones penetran profundamente en la planta de sus pies. Con sus manos lo golpea. Cuando llega hasta las nalgas, empuja el puñón profundo en la carne. El sacerdote siente ganas de gritar. El sacerdote poco a poco siente que su resistencia cede. Deja que el hombre lo golpee. Por su mente cruzan fragmentos de una época con la hija de Lowlord. Qué lindo fue haberla conocido íntimamente. Más tarde, esa mañana, cuando ella se volvió y lo miró, él le dijo que no podía abandonar el sacerdocio. Antes de estar listo, el sacerdote siente que algo dentro de él se dobla y retrocede, y de su boca rompe un ruido, un grito terrible, que es el nombre de ella, y entonces cesa. Gracias, dice finalmente el sacerdote. Se lleva la mano al bolsillo y allí siente el dinero que Lowlord le dio. Cuando lo recibe, el chino se inclina, pero no cuenta los billetes. Se va. El sacerdote encuentra sus medias y sale a buscar los zapatos. La noche azul se ha extendido misteriosamente sobre los campos. ¿Dónde está Dios? Se ha preguntado. Y esa noche le responde. Alrededor el aire es intenso con el color penetrante de los arbustos de grosellas silvestres. Un cordero se despierta de un sueño profundo y recorre el campo azul. Recuerda todos esos dientes de león hechos semillas y que le dijo a ella que siempre la querría. Se acuerda de esas cosas en su totalidad y no siente vergüenza. Qué extraño es estar vivo. Pronto será Pascua. Hay trabajo que hacer, un sermón que escribir para el Domingo de Ramos. Sube por los campos en dirección al camino pensando en su vida mañana como sacerdote, descifrando lo mejor que pueda el idioma romano de los árboles. Es un cuento maravilloso, pero es necesario analizarlo, porque la verdad que el significado está entre líneas. El autor no nos lo da. Y yo rápidamente le cedo la palabra a Vivi. Gracias, Adelante. Trini. Bueno, buen día a todos. Feliz de volver a encontrarme con Clark Keegan, que tiene una prosa que es admirable. Y como bien nos dijo Trini, el título del cuento es el título del libro, que fue publicado en español en 2008. Les sugiero que busquen la tapa del libro en inglés porque está muy bonita la imagen de los campos azules, pero no compartirla no tenía la fuerza para que la vieran. Y esos campos azules son mencionados un segundito, que cuando dice que son los únicos testigos, ¿no? De ese recorrido que el sacerdote hace, yo creo que como una especie de conversación consigo mismo, de reflexión, ¿no? Sobre lo vivido. Y es un cuento que nos tiene en vilo a los lectores todo el tiempo, preguntándonos si el resto de la gente que comparte esa boda sabe o no sabe sobre este secreto, ¿no? Que ya Trini nos lo compartió en la narración, que entre el sacerdote y la recién casada hubo una relación. eh, Esto se lo ubicaría más o menos por lo que estuve viendo entre las décadas de los 70 y 80, pero imaginémonos que es una Irlanda rural, muy religiosa, ¿no? Con tradiciones muy fuertes, entonces indudablemente muy cuestionado todo este tipo de vínculos, pero por lo que se va deslizando, por comentarios con doble sentido, eh, con dardos de palabras punzantes, se revela que la mayoría de los feligreses que fueron a la boda y que comparten la cena posterior saben de qué se trata, ¿no? No sé creo que todos
las tres compartimos esta idea. Lo interesante es cómo lo va deslizando, porque personalmente a mí me surgió la duda y dije, no seas mal pensada desde el principio. Pero es como, creo que yo dije lo mismo de otro cuento de Keegan, ¿no? Es como que va sembrando miguitas que uno las va juntando y con eso arma el contenido profundo del cuento. Porque lo que tiene de maravilloso la forma de escritura de Keegan es que ella dice muchas cosas en la superficie, pero nos deja muchas ahí tratando de salir a flote y que es tarea nuestra. Por eso muchos críticos dicen, si uno lee superficialmente sus cuentos, parecen simples, pero si tenemos ganas de leer con esa capacidad lectora que vamos construyendo a lo largo del tiempo, con esa curiosidad por ver algo más de lo que el autor dice en las palabras que están a la vista, vamos descubriendo cosas muy interesantes. Y además, hay un momento que Trini nos lo describió, que es que esta pareja fue vista por Mrs. Dunn, que no lo dice de frente, pero parece ser un poco la chismosa del lugar, ¿no? La solitaria, la que la lleva y trae, o por lo menos yo la leí así. Y lo que valoro muchísimo es la cantidad de personajes que aparecen en un cuento que es un poco más largo de lo habitual, pero tampoco es demasiado extenso, y que pintan también la vida social, las relaciones, eh, las culturas. Por ejemplo, cuando dice que el chino come perros y caga té, así lo dice textual, como bueno, claro, entre la cultura china y la cultura irlandesa, entre lo occidental y lo oriental hay distancias enormes y ellos destacan esas diferencias. Sin embargo, eh, se percibe la sensibilidad, lo vamos a llamar así el chino porque no tenemos otra forma posible de denominarlo a partir de los datos que tenemos, tiene una sensibilidad, una percepción muy especial, porque cuando el sacerdote entra y le dice no tengo problemas, él sabe que aquel que dice no tengo problemas es el que más problemas tiene. Por algo llegó a su puerta. Y algo que me resultó entre cómico y un poco retrógrado, es que el otro lugar donde tienen para atenderse por los dolores de huesos es del veterinario, porque comparte la consulta con un caballo, con un pony. Entonces, esas pinceladas sobre su Irlanda natal, en la cual vivió hasta los 17 años, o sea que la autora conoce, sabe la vivencia, después se fue a vivir a Estados Unidos, estos datos creo que los habíamos compartido en la lectura anterior, pero el cuento tiene una fascinación muy fuerte y hay algo interesante, que el nombre de la novia solo lo menciona el hermano del novio cuando dice que nadie creía que iba a conquistar a Kate porque era una chica muy fina, pero después cuando él se relaja por la acción de las manos del chino y libera todo eso que tiene adentro, que no le permite volver a su casa, que lo hace caminar en la noche, pensando y reflexionando sobre lo que pasó, él grita y saca de adentro ese nombre, pero no lo menciona, nombre de ella. Y otro dato interesante en el encuentro con el chino es que dice, hacía 3 años que no lo tocaban, ¿no? El que lo vuelve a tocar con una función terapéutica, lógicamente, es este chino. Y uno siente, y hay una frase que dice muy fuerte, a veces la violencia de la ternura dice más o logra más que la violencia real, ¿no? O sea, podríamos detenernos a cada paso en distintos párrafos, recuperando reflexiones, las formas de escribir, todo lo que está por debajo de la superficie, que es de una riqueza
fantástica, además de una prosa lírica muy interesante. Así que no se lo pierdan, por favor. Y saben que si lo quieren leer, lo pueden pedir para compartirlo. Así que bueno, le doy la palabra a Ceci para que nos siga contando. Gracias, Vivi. Bueno, Trini mágicamente recorre este cuento de 14 páginas. No sé cómo lo hizo en tan pocos minutos, pero es un cuento que vale la pena leer porque tiene harto diálogo, harto detalle. Así que les recomiendo que si no lo tienen, nos pueden pedir a nosotros y se los enviamos o lo buscan en el libro que Trini les mostró. Y en el aspecto psicológico es bien claro y bien profundo este texto, donde hay una culpa persistente, una soledad interna, ¿cierto?, del curita, el conflicto afectivo que él tiene entre Dios y esta mujer, un deseo contenido, ya sea de su vocación o por esta chica, ¿no? Una crisis espiritual la mantiene y la liberación emocional. Voy a desarrollar nomás unas pocas, la culpa persistente. El sacerdote carga con esta culpa de haber roto sus votos en un momento y la boda de la joven que amó hace que esa herida se sienta aún más fuerte. O sea, aparentemente había estado un poco más suave, pero la boda reactiva este amor que le tiene a ella, una soledad interna, aunque él está rodeado de gente, vive esta soledad pesada. Su rol de curita, ¿no? Lo aísla y él mismo se da cuenta que cuánto necesita el afecto real. Y como dijo Vivi recién, cuando el sanador me dijiste, Vivi, no sé, el chinito, lo toca, se da cuenta cuánto afecto él necesita, o sea, afecto de que lo toquen, ¿no? La crisis espiritual. Él no ha perdido la fe, lo deja clarito en el cuento, la autora, pero necesita que Dios le hable de alguna manera y busca la señal que justifique su vida como sacerdote. Y el curandero le provoca una catarsis que le permite soltar la pena acumulada, que aparentemente fue, según nosotros creemos que es el nombre de ella. Con tanto golpe, el chinito, este sanador, sabía que iba a gritar algo y bueno, sabiamente estas formas de curanderos tradicionales orientales lo hacen así. Y en los simbolismos del cuento, el collar de perlas, cuando se le cae las perlas y una perla recorre el salón y le llega justo a él la toma y se la da en la mano a ella y se tocan y ve esa lágrima, lágrima que si ella pestañea se le iba a caer, pero ella no lo hace. Y los campos azules, que Vivi habló muy bien, que hay una foto pequeñita que no pudimos aumentar, y el río también es bien simbólico porque un flujo del tiempo, supuestamente son cambios que se pueden controlar, pero que generalmente simbolizan la limpieza, que permite avanzar. En muchos países también la tradición es meterse al mar en Año Nuevo y son limpiezas tanto el río como el mar. Y la casa del curandero, un espacio que el sacerdote entra a este mundo, aunque él no lo cree, pero el pueblo lo dice que es sanador, y allí encuentra su sanación que no había podido obtener en la iglesia. Bueno, él se rinde frente a eso. Un cuento muy interesante, me encantó porque en realidad desde la primera página agarra. Con este le doy la palabra a Trini, adelante. Profundo sus comentarios. Efectivamente, esta es una mujer con una clarividencia fantástica, ¿no? Y tal como lo señalaron ustedes, si uno hace una lectura lineal del cuento, va a quedarse con una lectura plana de un cuento de un matrimonio, que hay un sacerdote, en fin, bendice las argollas y luego se va. Pero si uno mira entre líneas, si uno trata de mirar por debajo del agua, encuentra el secreto de este cuento, ¿no? Aquí me impresiona muchísimo cómo la presencia de Dios está presente hasta el final. Y es una introspección, un recorrido que hace este sacerdote, porque tiene que enfrentarse a una a ver, de los duelos que tuvo que vivir
porque tuvo que elegir. Finalmente, él era sacerdote, pero se termina enamorando de esa mujer, intima con ella y descubre el amor terrenal, el amor entre un hombre y una mujer que supuestamente a la que él no tiene acceso porque es sacerdote. Él renunció a eso. Pero él es muy claro y dentro de la relación que le toca vivir, él es franco y le dice que va a elegir el sacerdocio. Y la chiquilla sufre muchísimo. Aparentemente lo sigue queriendo, pero se casa con este hombre. Pero aquí aparecen tantas escenas que son tan humanas. Hay una que no la incorporé en la lectura, pero es burda, vulgar, porque efectivamente el padrino es un hombre precario, hosco, básico, que incluso quiere como que crear alguna crisis. Primero hay trago, mucho trago, incluso el mismo sacerdote, pero hay una escena en que los dos se encuentran en el baño. Y ahí nos damos cuenta los lectores que él también sabía perfectamente. Y entonces, en un momento dado en que están orinando, como dicen los hombres, él saca su verga grande y se la quiere mostrar al sacerdote, haciéndole ver que él es muy viril. Y con ese gesto le está demostrando que él sabe perfectamente lo que ha pasado y y a lo que ha tenido que renunciar. Él no es un hombre él es un hombre pecador como todos, de alguna manera se lo hace ver, ¿no? Pero luego hay otras tantas escenas, ¿no? En que el mismo padre de la novia sabe perfectamente. La mirada del novio desde un rincón, viendo al sacerdote sirviéndose el whisky caliente, también nos hace ver que él también estaba al tanto del amor que habían tenido estos dos. Todos lo saben y él perfectamente lo percibe. Así todo, se produce ese momento íntimo al que tú te referiste, Ceci, cuando se rompe la perla y él tiene una perla caliente y se topan las manos y es un momento en que ambos están a punto de caer. Sin embargo, prima la racionalidad y los dos basta que se miren, pero cada uno se va a lo que corresponde. ¡Qué riqueza hay aquí! Todo a través de miradas, gestos, calores de las manos. Hay aquí también presencia de otro aspecto, ¿no? Y es la naturaleza. Y es justamente esa tesis filosófica de Spinoza, ¿no? Que yo no la conozco bien, simplemente la menciono, que es que el amor, el Dios se manifiesta a través de la naturaleza. Porque apenas él empieza a recorrer esos campos azules, es el momento en el que finalmente encuentra a Dios. Antes ha dudado todo el tiempo. Le pregunta a Dios todo el tiempo si yo estoy dado o no para el sacerdocio. Hasta que finalmente el mismo Dios, a mi juicio, en mi mirada, le permite justamente, lo libera y lo lleva donde el chino. Nada menos que un chino, un inmigrante. Clark Keegan fue una inmigrante también. Es un inmigrante la que le enseña, o el que le enseña el camino de sanación. Y tal como lo mencionaron ustedes, le produce a través de estos toques de ternura humana, pero también de estos golpes, la sanación, la catarsis definitiva en que él grita el nombre de la chiquilla. Y entonces allí lo bota todo y vuelve a su casa parroquial y se libera de tanta culpa. Dios es el primero que lo perdona de tanta culpa, pero también de lo que sucedió y le permite haber vivido esa escena y esa vida que tuvo con esta chiquilla para ser más humano, ¿no? ¿Cuántas veces nos preguntábamos hace tanto tiempo atrás? Recuerdo haber oído de algún sacerdote que tenía una vida más mundana y no se perdía ni un cóctel. Y tomaba todo el trago que podía y conversaba con todas las mujeres porque era un hombre muy atractivo. Y recuerdo haberlo visto fumar un puro. Y eso produjo un escándalo entre los invitados horrible. Y uno dice, por favor, los sacerdotes ya tienen tantas restricciones. No pueden darse ese gusto.
de tomarse un whisky, fumarse un puro como cualquier ser humano. Qué cuento más rico, la verdad. Yo agradezco tanto la lectura profunda, humana de Clark Keegan, que nos habla desde los andamios de una construcción, porque nosotros somos quienes construimos la casa, finalmente, para entender el trasfondo de lo que nos quiere transmitir esta autora. Gracias, chiquillas. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Gracias, Trini. Sí, realmente uno no sabe por dónde empezar, ¿no? Porque todo es tan rico, pero me voy a tomar un poco de un punto que vos señalaste, que es la naturaleza, y acá tienen un protagonismo las nubes, desde el primer párrafo, nubes solitarias, nubes que se disipan, nubes que... Y yo pensaba un poco que los campos azules también puede ser el cielo, ¿no? Desde donde él espera una respuesta de ese Dios, y eso se repite varias veces, que las nubes se disipan. Yo pensaba un poco qué le pasa a a este sacerdote, porque él afirma que su fe está intacta, pero él necesita una señal de Dios. Entonces, como que está esperando que se disipe, perdón si hay ruido, pero algo se está matando arriba de mi casa, no se escucha, bueno, que las nubes se disipen, es un poco tiene que ver con ese lograr que se disipe su duda, su culpa, su incertidumbre, porque está jugando entre la hipocresía y la verdad de la fe. La hipocresía de esa sociedad que sabe lo que sucedió, pero nadie pone el escándalo como protagonista, sino que todos tratan de suavizarlo, pero como decía Trini, las miradas, las palabras entrecortadas, pero hay un momento que es muy fuerte, porque a él lo sientan en la mesa de la familia, entre un tío y una tía, y la tía le dice, lo ubicaron en la mesa de los pecadores. Yo creo que eso lo debe haber sentido como un puñetazo al medio del estómago, ¿no? Y además esto de estar flanqueado por un tío y una tía como diciendo, bueno, no vas a hacer ninguna macana, ¿no? Sin embargo, y volvemos porque creo que es un núcleo duro del cuento, al momento de las perlas, porque un poco como yo creo que las perlas simbolizan la posibilidad que todo ese escenario que se armó de una boda, ¿no? Donde todo está bien, donde no pasa nada, también tiene una fragilidad enorme que puede romperse, no solo por la chapucería del hermano del novio, sino también por la tensión que está presente, que se atenúa, como pasa en muchas sociedades, no solo la irlandesa, con la comida y con la bebida, ¿no? Es como que, pero también con eso se van perdiendo los filtros y entonces aparecen situaciones terribles. Y el episodio del baño que Trini nos señalaba, donde se hace mención al miembro viril del hermano, el novio en este caso, a él le hacen pensar que por genética Jackson, el novio, también tiene un importante miembro y que eso va, ¿no? Va a ser parte de la noche de bodas de Kate. No se mencionan, pero yo creo que los celos, ¿no? También están presentes en su reacción, porque su mujer, entre comillas, o la mujer que fue de él durante un periodo de tiempo, va a ser poseída por otro hombre. Y debe ser un dolor muy intenso porque él no ha dejado de quererla, pero el amor por Dios es mucho más fuerte. Y en general se dice que en los cuentos de Keegan no hay aspectos autobiográficos, pero no se sabe exactamente bien si es así o no. Pero a mí me interesó unos pequeños datos me interesaron unos pequeños datos que dice que en entrevistas ella dio cuenta de su familia diciendo que su padre nunca leyó un libro,
y que su madre solo a veces lo hacía. Entonces, porque a veces se dice, ah, no, es escritor porque, bueno, hubo una influencia de la familia, una biblioteca potente, ¿no? No, acá parece que no fue eso, pero que indudablemente algo en la sensibilidad de la autora la llevó a escribir. Y otro aspecto que me pareció muy interesante, dice, ha dado pistas para que los lectores entendamos algo, esa familia no era feliz. Y este es el denominador común en la mayoría de los relatos de la autora, ¿no? La tristeza. Y esto aparece también en el libro de los Campos Azules. Eh, y yo quiero destacar, yo me voy más a la forma por el tema de la escritura, pero la descripción de la sesión con el chino, yo no sé si a ustedes les pasó, uno siente cuando va mencionando, sí, que le recorre la espalda hasta el coxis o que le golpea de un lado de los glúteos, uno siente lo que está sucediendo. Y eso es una pluma poderosa, una pluma que llega al lector de forma concreta. Y hay un equilibrio entre esas sensaciones que afectan al cuerpo y los aspectos emocionales. O sea, uno se identifica con cada uno de los personajes cuando la madre del novio dice que el otro le va a quedar para siempre porque es una persona compleja que vive para el trabajo, pero también vive para la bebida. Entonces, como que a ese no lo va a casar nunca. Y también uno siente la soledad de Kate, porque su mamá ha fallecido, su papá se quedó viudo. Entonces, a pesar de que tienen una gran fortuna por lo que cuentan, a ella le falta algo muy importante, que es su mamá. Y ese encuentro que tiene con el sacerdote, al que va a ver por un trámite, digamos, tenía que firmarle una libreta de misa, ¿no? Y estaban los dos solos, muy solos. Y esto provoca el encuentro. Ahora es fascinante que una mujer, todavía en esa época, ¿no? Que no es tan lejana, le exija al sacerdote de su parroquia una decisión, cuando ella sabe profundamente que en ese tipo de sociedad o en esas décadas, todavía que un sacerdote dejara los hábitos no era, porque hoy entendemos, como dice Trini, ¿no? Son hombres, tienen derecho a darse un placer, pero bueno, ya acostarse fuera del matrimonio, gente religiosa, o dejar el sacerdocio, es como algo demasiado fuerte, y él lo sabe. Y ella también lo sabe, por eso le exige y creo que termina en un matrimonio sin amor. Hay una frasecita así chiquitita, a ella le tiembla la mano cuando firma y está temblando cuando van a sacar la foto y el sacerdote le dice, ¿tienes frío? Y ella le dice, no siento nada. Pero no es que no siente el frío o el calor, no siente nada por ese hombre, no siente nada por esa ceremonia, es todo, por eso yo decía la hipocresía, ¿no? Cartón pintado. Así que bueno, no se lo pierdan, síganle el rastro a Kigan que tiene mucho para dar. Gracias, hasta el próximo miércoles. Yo Dale, quiero Trini. agregar solamente una cosita y agradecer a las dos cómo me han ayudado un poco a ver mejor este cuento. Y no sé si hay un mensaje, una moraleja o algo que ustedes puedan adecuar. Aquí dice aceptar el cambio o quedarse pegado en el pasado. Qué buen mensaje de la autora. La boda marca un antes y un después, pero en el fondo, en general, el mensaje podría ser o se asume la pérdida o se sigue atrapado en lo que pudo ser. Qué gran mensaje. Y el otro, donde Trini también destacó bastante, donde dice, qué difícil es que dos personas quieran lo mismo en un determinado momento de la vida al mismo tiempo. Por Dios que es difícil, ¿cierto? Bueno, por eso existen las uniones o no uniones, pero
qué difícil es que dos personas se pongan de acuerdo. Así que qué gran mensaje de la autora, léanlo, suscríbanse a este canal, recomienden este programa, convérselo y cuéntenos también a través de YouTube o de la red social que ustedes quieran que nosotros mantenemos. ¿Qué les pareció este cuento? Si lo han visto, si se han enamorado, no, un sacerdote, pero de alguien imposible que después no pudo ser o fue. Así que váyanos contando sus experiencias, pero sobre todo suscríbanse a nuestro canal, que es lo más importante. Y un abrazo y gracias Trini por traernos este cuento y hasta la próxima semana. Chao, chao. Un abrazo.